Dios le bendiga en esta hermosa tarde. Mi deseo es que el Señor siga derramando de sus bendiciones sobre usted, sobre su vida, sobre toda su familia. Hoy en esta hermosa tarde agradezco al Señor por la bendición que me concede nuevamente de poder compartir su palabra. Trataremos hoy en este día el repaso de los temas del mes de marzo. 3 temas muy hermosos que vimos durante este mes de marzo. El primero de ellos, lucha permanente contra el pecado. Segundo, sometimiento del ego. Tercero, entrega total. Para lo cual, le invito para que oremos al Señor y sea el Señor el que hable en nuestro corazón a través de su palabra. Padre glorioso y eterno, en esta hermosa tarde te damos gracias por la bendición que tú nos concedes de poder estar delante de tu dulce presencia, porque tú estás en todo lugar, porque tú llenas toda la tierra, porque tú has prometido, Señor, estar con tu pueblo, estar con tus hijos cada día. Y hoy en esta hermosa tarde ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor, que tú sigas llenando nuestros corazones y nuestras vidas. En tus manos, Señor, estamos. En esta tarde habla a nuestro corazón a través de tu hermosa palabra. Que tu palabra, Señor, siga siendo predicada, que sea tu palabra la que invada todo nuestro ser, toda nuestra vida y la vida de nuestra familia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Bien, pues vamos a iniciar, amados hermanos, en nuestro repaso. Iniciaremos con el primer tema, este tema, lucha permanente contra el pecado, para lo cual, le daremos lectura a Lucas capítulo 13, versículo 6, que dice así la palabra del Señor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. La verdad bíblica aplicada de este tema, lucha permanente contra el pecado, nos dice, la palabra de Dios nos enseña que para pelear contra el pecado es necesario usar el armamento que el Señor nos ha provisto. Y la palabra de Dios, como verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña a depender del Señor siempre. Cuando nosotros hablamos de esa lucha permanente que tenemos contra el pecado, esto es algo que nosotros lo sabemos, que constantemente, mientras que estemos nosotros en este cuerpo, en esta vida, nosotros estaremos siempre en esa lucha, una lucha cerrada en contra del pecado, porque el pecado, de alguna manera, así como el Señor le dijo a aquel hombre, a Caín, el pecado está a la puerta, siempre el pecado nos estará acechando constantemente, de tal manera que nosotros no hay que bajar la guardia en esa pelea, en esa lucha que tenemos en contra del pecado. El pecado siempre usa un mecanismo, y uno de los mecanismos que emplea es la concupiscencia, es la imaginación. Y nosotros, debemos de tener mucho cuidado, porque se nos dice aquí, los psicólogos dicen que la imaginación vence a la voluntad. En esa lucha permanente contra el pecado, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué vamos a hacer? La palabra de Dios ya nos recomienda una cosa. Nos recomienda que para poder nosotros ser vencedores en esa acechanza del pecado hacia nosotros vamos a vencer. La única forma para poder vencer al pecado es solamente confiar en el Señor. Que nuestra mirada, que nuestros ojos, que nuestra fe, que nuestra confianza esté en Cristo Jesús. Y si así es, nosotros sin lugar a dudas saldremos vencedores. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vemos de una manera muy clara cómo en esa lucha constante hay una forma de vencerlo, una forma y nada más. Debemos de acudir a aquel que es vencedor. El Señor nos dice claramente: confiad que yo he vencido al mundo. En él no se encontró el pecado, no se encontró pecado en él, porque él fue santo, él fue sin mancha, sin contaminación, mientras que anduvo en este mundo. Y él es el único que nos puede ayudar en esta batalla, es el único que nos puede ayudar a nosotros en esta lucha permanente que tenemos con el pecado. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago nos está diciendo claramente que esa lucha es el campo de batalla nuestro, se libra acá en la mente. Ese es el campo donde el cristiano constantemente hay ataques del enemigo, esos dardos de fuego del maligno que llegan a nuestra mente, que tocan a nuestra mente. Ahí vienen los pensamientos, ahí está la concupiscencia, donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. En una ocasión decía una persona, decía una hermana, decía: yo no sé, pero cuando me viene un pensamiento malo, yo llego hasta el final a ver, porque quiero ver hasta dónde quiere llegar el enemigo. Cuidado. Nosotros debemos de tener mucho cuidado. No podemos nosotros jugar o distraernos en esta lucha que tenemos en contra del pecado, porque si nos distraemos, yo creo que hay ejemplos bíblicos donde vemos cómo hay hombres de Dios que cayeron porque en el momento de la batalla se distrajeron. Tengamos mucho cuidado. Dice Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué debemos de hacer entonces? Confiar en Cristo Jesús, confiar en Él. En Él tenemos las armas especiales, esas armas en las cuales vamos a salir nosotros victoriosos. De acuerdo a esto, nuestra mente debe de estar centralizada en Cristo Jesús, que en nuestra mente esté el Señor, que en nuestra mente esté su palabra, que en nuestra mente, así como dice el salmista en el Salmo 1, que hablando del varón, que nuestra meditación sea la palabra de Dios. Si nuestra meditación es la palabra de Dios, si en nuestra mente están las cosas del Señor, se nos va a hacer mucho más fácil vencer al pecado, porque el Señor estará con nosotros. ¿Quién nos recomienda el Señor? Que esa llama que debemos de tener encendida siempre esté ardiendo. Y si siempre está ardiendo esa llama, desde luego que nosotros vamos a poder continuar adelante sabiendo que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Venceremos al pecado porque aquel que es vencedor está con nosotros y nos ayudará, y siempre hasta el final nos ayudará para que podamos estar nosotros con Él por toda la eternidad. ¿Qué nos dice el segundo tema? ¿De qué se nos habló el segundo tema? Bueno, el segundo tema es sometimiento del ego. De alguna otra forma, vemos aquí otra batalla que tenemos. Tenemos una batalla en contra del pecado, y de alguna manera esto es una batalla con nuestra propia carne. Esta es una batalla con nosotros mismos. Es una batalla que nosotros debemos de estar librando. Viene una porción bíblica que es Efesios. Allí en Efesios dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Efesios, versículo 22 al versículo 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué nos dice la verdad bíblica?
La verdad bíblica dice, la palabra de Dios nos enseña que un yo no controlado es la raíz del pecado y obstáculo de la vida victoriosa. La palabra de Dios nos enseña que hemos de entregarnos al Señor sin reserva para poder vivir una vida victoriosa. No se nos olvide que estamos nosotros en esa búsqueda de esa vida victoriosa. Y para que podamos nosotros encontrarla, aquí tenemos la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña cómo encontrar esa vida victoriosa. Ahora, de alguna manera, allí viene una pregunta que nos podemos hacer en esta tarde también en cuanto a este tema del sometimiento del ego, del yo. Primeramente, ¿cómo someter el ego? Así como nos preguntamos, ¿cómo es que yo voy a ser vencedor en esa lucha permanente en contra del pecado? ¿Cómo venceremos el ego, el yo? Pues primeramente, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, la palabra de Dios nos recomienda, ¿queremos ser vencedores? Pues necesitamos querer. Si queremos ser vencedores, entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque así lo manda el Señor. Así lo manda el Señor. Lo dice el Señor allí en Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la salvará, dice el Señor. Entonces, fíjese una cosa, que cuando nosotros no nos entregamos al Señor, cuando no nos entregamos a Él completamente como el Señor a nosotros nos pide, el no entregarnos, el no entregar nuestro yo, el no entregar nuestra propia vida, esto se convierte en un obstáculo para vivir la vida victoriosa. Si yo soy de las personas que siempre deseo los primeros lugares, siempre deseo ser primero, antes que los demás, y perdón, pero muchas veces antes que Dios, yo no voy a ser de los que venzan. Yo no voy a ser de los que vivan una vida constante, una vida victoriosa en Dios. Necesitamos nosotros negarnos a nosotros mismos. El Señor mismo lo está diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, y déjeme decirle o recordarle que estar en pos, caminar en pos de Cristo, es caminar en pos de la vida, es caminar en pos de las bendiciones, es caminar en pos de una felicidad, de un gozo eterno. En medio de pruebas, de luchas y de aflicciones, muy cierto, pero vamos a poder experimentar el gozo maravilloso de poder caminar con Cristo. Y esto es hermoso, esto es maravilloso, pero esto se logra solamente y nada más si nos negamos a nosotros mismos, si tomamos su cruz cada día y le seguimos a Él. Ahora, de acuerdo a esto, allí es cuando nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente. La palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué maravilloso es poder irnos a la palabra de Dios. Y el Señor nos está diciendo, no te conformes al mundo, no seas como el mundo, sino de alguna manera el cristiano ya no es la misma persona. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces nuestra mente debe de ser nueva. No debemos de hacer de aquellos que quieren siempre ser en todo, los primeros. Dice la palabra de Dios que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, amados hermanos, la vida cristiana es una vida hermosa, es una vida singular, pero no todos los cristianos viven de manera victoriosa. Esta es una grande verdad. No todos los cristianos viven una vida victoriosa. No. ¿Por qué?
Porque puede ser que vivamos una vida victoriosa en ciertas áreas, en ciertos momentos. Pero la palabra de Dios aquí nos recomienda que esa vida victoriosa ha de ser práctica, ha de ser permanente, ha de ser de día y ha de ser de noche. Entonces, no podemos nosotros escabullirnos, se nos dice. ¿Qué debemos de hacer? Hay que entregar todo nuestro ser y el de los nuestros por completo. Lo debemos de hacer. Tenemos que hacerlo si queremos vivir una vida victoriosa. Entonces, de acuerdo a esto, allí es donde está precisamente la victoria en contra de nuestro ego. Que el Señor ocupe el primer lugar, amados hermanos. Que Él sea el primer lugar. Si el Señor ocupa el primer lugar en mi vida, yo también ocuparé uno de los lugares especiales en el corazón de nuestro Salvador, del que dio, del que derramó su sangre por mí en la cruz del Calvario. Entonces, pues bueno, allí está también esta forma de ser victoriosos. Ahora, pero está nuestro tercer tema. En nuestro tercer tema, este tema es la entrega total. Entrega total. El pasaje que encontramos, base de este tema, San Mateo 10, 37 al 39, que dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hablando de este tema de la entrega total, fíjese, la verdad bíblica nos dice, la palabra de Dios nos enseña que la entrega a Cristo ha de ser total. Una grande realidad, una grande verdad. Nuestra entrega debe de ser total, debe de ser completa a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué debe de ser? ¿Por qué debemos de entregarnos totalmente al Señor? ¿Por qué nuestra entrega debe de ser total? Primero, porque el Señor lo demanda. Porque el Señor demanda una entrega total de cada uno de nosotros. Dice el Señor, allí en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Está diciendo el Señor. Ahora, leemos aquí qué significa esto de aborrecer. Porque está diciendo el Señor, si alguno viene a mí no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida. ¿Qué es aborrecer? Pues aborrecer es amar menos. Es amar menos. Y bueno, allí es cuando nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo el Señor nos manda. Hey, tú me debes de amar más a mí. Tu entrega hacia mí debe de ser total. No debe de ser a medias. No debe de ser nada más en ciertas áreas. No nada más debe de ser en ciertos momentos donde, pues bueno, hoy es domingo, voy a alabar, mi entrega va a ser completa al Señor. Es jueves y voy a alabar a Dios con todo mi corazón. El Señor quiere que nosotros tengamos una entrega total a Él siempre. Que esa entrega sea constante. Ahí es donde en esa entrega nosotros debemos de tener mucho cuidado y no descuidar, hermanos, no descuidar nuestra vida. Se nos habla de los amores secundarios. Los amores secundarios, se nos dice, son solo sombras. Nada más son sombras. Dice el Señor, hablándonos de este joven rico. En Lucas 18:22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vemos a este joven. Este joven alardeaba de que amaba a Dios, de que guardaba sus mandamientos. Bueno, decía tantas cosas,
pero en el momento que tiene un encuentro con el Señor, pues bueno, el Señor le dice en esa búsqueda de la vida eterna, el Señor le recomienda, bueno, aún te hace falta una cosa, porque él sabía que hacía muchas cosas, leía la Biblia, tantas cosas que hacía, pero de alguna manera se sentía vacío. Y ¿sabe una cosa? Ese es el resultado de una falta de entrega a Dios. No nos vamos a sentir realizados, no nos vamos a sentir satisfechos, sino que vamos a sentir un vacío. Algo me hace falta, algo necesito. Yo soy cristiano, pero necesito algo. Y el Señor le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Porque su amor, este hombre tenía amores secundarios, tenía amores prohibidos. Y en esos amores prohibidos, allí tenía, dice aquí, vende todo lo que tienes. Eso que te quita mi primer lugar en tu corazón, véndelo, deshazte de eso. Yo busco una entrega total. Ese vacío que tú tienes, ese vacío va a ser llenado en el momento que te deshagas de aquello que te debes de deshacer y que no debe de ocupar el primer lugar. Entonces, amados hermanos, allí es cuando vemos el Señor le está diciendo claramente, esos amores secundarios son sombras, se va a terminar, se va a acabar. El Señor quiere que nosotros busquemos lo eterno, que hagamos tesoros en el cielo. Nos dice claramente el Señor, nuestros tesoros deben de estar en el cielo, donde no hay ladrones, donde esos tesoros serán eternos. Y cuando muramos un día aquí en esta tierra, si nuestra entrega es total, allá vamos a encontrar todo esto. El Señor dice claramente que en aquel día nos dirá, bienvenidos, benditos de mi Padre, heredar el reino de mi Señor. Entonces, ahí es cuando vemos nuestra entrega debe de ser total al Señor. Debemos de rendirnos a Él. Si nos rendimos a Él, amados hermanos, seremos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vivamos, se nos dice, vivamos plenamente. En esa entrega total debe de ir incluida nuestra familia. Debemos de buscar los métodos para que nuestra familia también haya esa entrega total. No solamente nosotros, sino también en nuestra familia. Que vivamos plenamente con nuestra familia. Después de haber puesto en orden, se nos dice aquí la primacía de nuestro amor. Primero es Cristo, luego nosotros, luego la familia y luego la iglesia. Pero el Señor debe de ser el primer lugar, amado hermano. Si el Señor es el primer lugar, vamos a ser vencedores. Si le damos al Señor el primer lugar, vamos a ser victoriosos. Y allí es cuando nuestra entrega sea total, sea sin reservas, sea sin dejar algo aparte para nosotros. Si nosotros nos rendimos totalmente al Señor, sin lugar a duda venceremos en esa lucha constante que nosotros tenemos en contra del pecado y someteremos al ego, someteremos al yo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, amados hermanos, ahí está el triunfo. En todo, ¿hay algo que no está bien? Una entrega total al Señor. Y el Señor nos dará la victoria en toda circunstancia, en todo momento. Hoy, en esta hermosa tarde, yo le invito a orar, que clamemos al Señor, que pongamos nuestra vida en las manos del Señor y que el Señor nos ayude constantemente, siempre. Él ha prometido hacerlo. Entonces, oremos. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hermosa tarde y te pedimos que tú sigas ayudándonos en esta lucha permanente que tenemos contra el pecado. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, Señor. Sabemos que tú estás con aquel, Señor, que está siempre en esta batalla, en esta lucha en contra del pecado, en esta lucha, Señor, en contra de nuestro ego, de nuestro yo. Señor, tú nos hablas y nos dices cómo podemos vencer,
Tú nos das tu palabra y en tu palabra encontramos el ejemplo de hombres, de mujeres que salieron vencedores, Señor, pero salieron vencedores porque se entregaron. Hubo una entrega total, Señor, de cada uno de aquellos hombres que vemos que fueron vencedores. Hoy en esta hermosa tarde estamos aquí delante de tu dulce presencia. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. Dice tu palabra, Señor, tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y sin lugar a dudas, Señor, seremos vencedores si nuestra mirada está en ti, si tu palabra está en nuestro corazón, si nuestra entrega, Señor, es una entrega total, completa, vamos a ser vencedores en tu nombre. Es por eso que hoy en esta hermosa tarde te damos gracias y te pedimos que tú nos sigas ayudando. Pero Señor, también ponemos en tus manos en esta hermosa tarde toda necesidad. Si hay en tu pueblo alguna necesidad, si hay enfermos, Señor, te pedimos que tú les sanes, que obres con poder y les sanes, porque para ti todo es posible. Tú puedes sanar, tú puedes, Señor, ayudar a aquel matrimonio que tiene problemas, aquella familia, Señor, que tiene problemas o que está en necesidad, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. En esta hermosa tarde te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos ayudas siempre. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, solamente les invito para que leamos el Salmo 23 y después del Salmo 23 pues nos despidamos con la bendición apostólica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantemos nuestra mano derecha. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.